Hola amigos de Cantabria Televisión. Hoy vamos a hablar en el programa Calidad de Vida de los centros de día. Los centros de día no cabe duda que cubren una parte importante de la atención sociosanitaria de las personas mayores o con impedimentos físicos, que cada día son más necesarios porque el envejecimiento de la población y las nuevas formas de vida así lo quieren. Y creo que los centros de día son un paso necesario, intermedio, para que las personas mayores y con problemas tengan una calidad de vida digna. Digamos que las personas donde están bien es en su casa, con la atención de los suyos. Después hay un paso siguiente, que es que a los mayores se les puede ayudar en casa. Cuando eso ya va siendo mucho más difícil, están los centros de día. Y como recurso final están las residencias. Nosotros creemos que los centros de día cada día van a tener más fuerza, más influencia, y queremos poner en valor el trabajo que están haciendo, que es muy importante. Para ilustrarnos sobre el tema tenemos una persona verdaderamente experta. Tenemos a Soraya González, que es la directora de los centros de AFA Cantabria. Buenas tardes, Soraya. Hola, buenas tardes, Ramón. Bueno, vamos a aprovecharnos un poco de ti. Queremos que nos digas qué es un centro de día, qué función cumple. Muy bien, Ramón. Los centros de día son un recurso que está a disposición de toda la población que lo solicite, ¿no? Los centros de día son un recurso sociosanitario que en principio tiene una función preventiva y rehabilitadora de las personas dependientes, ¿de acuerdo? Decimos que previene porque un poquito ahora discutiremos si quieres o lo hablaremos un poco más en detalle, pero también la idea es que la gente vaya al centro de día cuando todavía podamos trabajar muchas cosas con ellos. Es decir, vamos a estimularles. El centro de día es un recurso que está a la disposición de la población para tener un ambiente más estimulante, por ejemplo, que el que pueden tener en su casa. Entonces no hace falta que yo esté muy deteriorado para que yo vaya a un centro de día, ¿no? Porque a veces creo que tenemos un poquito también que cambiar esa idea, sobre todo cuando estamos hablando de lo que hemos venido a hablar aquí, que es de calidad de vida de las personas mayores. Entonces, ese es el objetivo realmente de los centros de día, darles bienestar y calidad de vida a las personas. Y yo creo que sí que hay que cambiar un poco esa idea de que hay que ir cuando ya seamos muy dependientes, porque como he dicho es un recurso sociosanitario, pero también preventivo de no avanzar en esa dependencia. Entonces unimos lo sanitario y lo social con las distintas actividades que hacemos, y además yo creo que el centro de día es un recurso muy útil porque nos permite aunar recursos, porque en ese mismo centro de día va a haber muchos profesionales que van a aplicar distintas terapias no farmacológicas, que es lo que más se puede trabajar en los centros de día. Trabajamos las capacidades físicas, pero también las cognitivas, para tenerles estimulados a lo largo de todo el tiempo que estén en el centro de día. Entonces estamos preveniendo realmente pues que ese deterioro que pueden llegar a tener o esa dependencia que no vaya más. Ese es uno de los objetivos, por ejemplo. Ya. Dime. Ciertamente que es así, porque dentro de las terapias que se aplican en los centros de día para las terapias para mejorar la capacidad cognitiva de las personas o que no se deteriore, estoy recordando talleres que tú has hecho en esta casa tendentes a eso y que se han repetido en los centros de mayores, que les dimos por la televisión. Claro. Y que ayudan considerablemente a gente que está bien a que no pierda la calidad de vida. Por ejemplo, a mí se me olvidan cosas. Bueno, pues hay unos talleres, los denominados talleres de la memoria. Claro.
que ayudan en ese aspecto. ¿Podrías hablar un poco más de eso? Es que trabajamos esas dos cosas. Evidentemente, pues como tú dices, yo vengo de la Asociación de Alzheimer de Cantabria y nosotros nos dedicamos a eso, a prevenir con los talleres de entrenamiento que son preventivos para gente que tiene olvidos de memoria benignos, pues debidos a la vida estresante que ahora tenemos, a que hacemos muchísimas cosas y a que sí es cierto que con la edad pues hay un pequeño deterioro, ¿no? Entonces, esos talleres son preventivos y son para toda la población sana, que como tú dices, pues los hemos hecho juntos, hemos hecho muchos aquí en Torrelavega con las asociaciones de mayores. Y luego, por otro lado, a lo mejor esto que se trabaja más en los centros de día puede ser la estimulación cognitiva para gente que a lo mejor ya tiene un pequeño deterioro cognitivo leve o no, dependiendo, ¿no?, de por qué hayamos ido al centro de día. Entonces ahí trabajamos todas las capacidades cognitivas que mantenemos, ¿vale? Hay veces que lo que ya se ha perdido, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la demencia tipo Alzheimer, pues una función cognitiva, como puede ser el cálculo, que ya no es capaz de hacer sumas o restas, no voy a trabajar esa capacidad, ¿no? No voy a insistir en trabajar eso, sino que vamos a mantener las capacidades, las funciones cognitivas que sí es capaz de hacer con distintos ejercicios. Nosotros, pues bueno, sí que es cierto que somos bastante expertos, especialistas en eso. Aquí en Torrelavega tenemos unos talleres en concreto para esas personas y son ejercicios sobre todo de papel y lápiz, aunque también hay ejercicios que se pueden hacer con una tablet, pero cierto es que yo creo que funciona todavía mejor y nosotros queremos mantener la lectoescritura, entonces sí que somos más tradicionales de papel y lápiz. Sí, recuerden que editó Alfa Cantabria, con el patrocinio del Ayuntamiento de Torrelavega y de esta casa, un libro en el año 2000, en plena pandemia, que sirvió a muchos mayores de esta ciudad para mantenerse activos, que tendrían digamos que sus sesiones de terapia cognitiva, para de alguna forma prevenir. Las pudieran hacer en casa, ya que no podíamos juntarnos y no podíamos hacerlo presencial. Después y tal. De alguna forma, eso es lo que de alguna forma se hace en centros de día. Claro, esa es una de las actividades. ¿Y podrías hacernos una descripción un poco más detallada de qué actividades se pueden hacer en un centro de día? Sí, claro. La verdad es que los centros de día igual tendríamos que empezar por distinguir que algunas diferencias que hay. Un centro de día, en principio, lo que se tiene concedido, si tú tienes una plaza concertada con el ICAS, suelen ser 8 horas. Una persona, en principio, pues no puede estar, por normativa, por ley, no puede estar más de 8 horas en el centro de día. ¿De acuerdo? Lo habitual es de 9 a 5 o de 10 a 6. Ese es el horario que normalmente se suele hacer. Luego hay centros de día que son de lunes a viernes y hay otros que sí que abren también los fines de semana y festivos, como es el caso de los centros de día especializados en demencia que tiene AFA Cantabria. Entonces, la persona que solicita un centro de día tiene que decidir entre ese horario o incluso, entre la media jornada, que ahora mismo se pueden ir un mínimo de 4 horas. Así que las familias solicitan eso, media jornada, jornada completa, de lunes a viernes o de lunes a domingo. ¿Qué hace una persona en el centro de día a lo largo del día? Una vez que llegan, se hacen distintas terapias. Hay una rutina de actividades, ¿vale? Podemos empezar, por ejemplo, nosotros, como solemos hacerlo, empezamos con la orientación a la realidad. ¿De acuerdo? Que es pues una lectura del periódico, centrarnos en qué día es, qué hora es, y vamos debatiendo un poco la actualidad con los usuarios. Pues depende de las personas que hay algunos que están más deteriorados y pueden debatir menos y otros más. Luego se hacen algún tipo de gimnasia, de gerontogimnasia, sí, claro. Esa es la idea, prevenir y mantenerles activos física, cognitivamente, que estén estimulados y que además socialicen. Porque claro, muchas veces no es que yo en casa ya le pongo unos ejercicios. Ya, pero en casa está solo y al final en el centro de día está con más gente. O tienen problemas para comer y llegan al centro de día y comen perfectamente, porque al final yo estoy en otra mesa con otros compañeros, bueno, pues si él come y ella come, venga, pues yo también como. Entonces, sí que es cierto que muchas veces las familias cuando les traen a los centros de día dicen, es que he visto una mejora muy grande. Claro, a ver, si hay una demencia, por ejemplo, evidentemente la demencia sigue estando, pero la estimulación que se vive en los centros de día hace que vean esa mejora.
ven que pues ahora habla más, ahora tiene mejor motricidad y ahora come mejor y ahora he conseguido pues que se asee, porque a lo mejor eso también era un problema. Entonces sí que es cierto que esa estimulación, esa socialización, ese participar en toda la rutina que actividades que se plantea en todos los centros de día, porque sí que es verdad que casi todos pues tenemos esa rutina de actividades, de terapias constantes, más físicas, más cognitivas, más sociales, más grupales, más individuales. Eso está en todos los centros de día. Sí, pero mira, Soraya, yo, te está hablando alguien de la calle, alguien que no sabe nada de esto, pero que se va haciendo mayor y que posiblemente a no mucho tardar tenga necesidad de un centro de día. Pero la opinión que hay en la calle es que es un sitio donde aparcan a la gente mayor. Y entonces a mí me gustaría mucho que aproveches para que la gente sepa, la gente que nos está viendo, sepa qué es lo que se hace cada día en un centro de día. Desde las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana, que ha llegado el paciente, a las 6 de la tarde que se va. Y no me hagas una relación exhaustiva, pero sí da unas pinceladas para que más o menos sepas. Porque claro, no es lo mismo una persona que está completamente demenciada, que llega allí y que poco se puede hacer, pero que hacéis una gran ayuda para las familias, que un rato pues quedan liberadas de una carga que es durísima, como de personas que todavía tienen capacidad de relación, que tienen sentimiento, que tienen vida, que... A ver, en realidad nosotros trabajamos todo, incluso alguien que está muy deteriorado, como es nuestro caso de las demencias, se puede hacer unas terapias con ellos, porque por ejemplo la musicoterapia funciona muy bien con la gente que tiene demencia, la relajación. Nosotros las salas Snowzellen, que eso bueno, no lo tiene todo el mundo y no lo conoce todo el mundo, pero son salas sensoriales, multisensoriales, en donde alguien que a lo mejor ya está en esa fase de mutismo que estamos diciendo, por ejemplo de una demencia, pues va a ser capaz de estimularse con colores, con sonidos, con olores, con tacto. A veces no hay ni que complicarse, Ramón, de decir, es que yo no tengo toda esa tecnología. No, pero tú tienes un aceite en el que puedes poner una música relajante, unos olores buenos y darles un masaje en las manos a alguien que pues como tú dices, ya no se puede comunicar. Entonces, eso se hace en los centros de día, porque los trabajadores, las auxiliares de enfermería y todos los profesionales que están en un centro de día están las 8 horas para eso. Entonces, yo puedo entender que hay noticias y hay opiniones y cada uno cuenta la historia como la ha vivido, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de los centros de día trabajan muy bien por y para las personas, para todos los usuarios. Como tú dices, desde que llegan, todos los trabajadores del centro están volcados en que los enfermos, las personas dependientes, me da igual la edad que tengan, porque desgraciadamente, por ejemplo, en la demencia, cada vez tenemos más gente de 60 años. Entonces, no podemos, por eso te decía yo que hay que cambiar un poco esa idea de que al centro de día voy a ir cuando esté fatal y cuando ya esté muy dependiente. Pues es un error, porque al final, claro, si tú vienes cuando ya estás empezando con una dependencia, con un deterioro, vas a poder beneficiarte de todas las terapias que se hacen. ¿Sabes? Ese no es el momento en que estimamos que el centro de día es necesario. Seguramente esa fase sería cuando estaría muy, muy deteriorado una residencia. Claro, ese es el último recurso, exactamente, claro. Cuando ya está en la fase final. Entonces sí que es cierto que viene gente simplemente mayor, hay centros de día especializados en enfermedades neurodegenerativas como son los nuestros, otros en discapacidad y otros que tienen personas mayores que simplemente tienen algo de dependencia. Entonces allí ellos van a estar activos, que es un poco lo que se busca, que no estén en casa sin hacer nada. Entonces desde por la mañana vamos a estar activos, pues eso, leyendo el periódico, poniéndonos al día de las noticias, de la actualidad. Luego se va a hacer gimnasia, gerontogimnasia, psicomotricidad. Evidentemente en los centros de día a lo mejor hay aparatos que tú no tienes en tu casa. Entonces la gimnasia va a ser distinta. Depende del grupo y depende del día. Unos días usas la bicicleta, otros días usas el pedaleador, otros días usas los aros, otros días la pelota, las pesas. Entonces se van haciendo distintas actividades. Sabemos, los estudios hoy en día nos dicen que la actividad física y cognitiva es lo que nos mantiene pues en un deterioro cognitivo leve y que no avance el mayor tiempo posible. Entonces es un poco también lo que yo cada vez más les intento inculcar a las familias, de que hay que mantenerse activos física y cognitivamente, y al final en casa pues eso no se hace tanto, y cuando vienen al centro de día
se ven un poquito obligados, porque claro, hay esta rutina de actividades. No quieres participar, pues igual un día no participas, pero al tercero has participado porque ves que los demás lo hacen, que eso es un punto muy importante de los centros de día, el poder socializar, el ver que estoy con otras personas que están igual que yo. Porque yo entiendo que la mayoría de los centros trabajan un poco con nosotros y al final juntas por grupos de cómo estén física y cognitivamente. Entonces, por ejemplo, en las demencias, pues sí que depende del estadio en el que estén, podré trabajar más cosas pues cognitivas, de hacer fichas, de hacer ejercicios físicos y de papel y lápiz, y si está en una fase más avanzada me tendré que ir más a la musicoterapia, al masaje, a la relajación, a la afectividad, que son cosas que también se dan en un centro de día. Háblanos de la afectividad, porque Claro. eso es algo que realmente resulta chocante, dadas las noticias que estamos escuchando del alarmismo, yo creo que injustificado, que hay de los centros de día. Yo creo que actualmente tenemos razones objetivas suficientes como para decir que los centros de día son lugares seguros, Sí. son lugares a los que podríamos recomendar que fuese cualquiera de los nuestros, o donde nosotros mismos en su momento podríamos ir. Entonces, a mí me gustaría, Soraya, tú que tienes mucha experiencia, que diriges un centro desde hace unos años, y por la relación que hemos tenido con los demás, que explicases muy bien el trato, la afectividad que se da en un centro de día. Hablamos en términos generales. Sí. A ver, yo es que no puedo entender que alguien piense que no se quiere a los usuarios, porque es gente a la que tú estás cuidando 8 horas durante años. Nosotros hemos tenido usuarios que han estado 10 años conmigo. ¿Cómo no les voy a tener cariño? Cuando esas personas se van, nosotros sufrimos. Yo muchas veces me tengo que contener las lágrimas cuando viene un familiar, y eso es porque existe un cariño, porque existe un cuidado diario hacia esa persona a la que tú evidentemente quieres, y das besos y das abrazos y con todo el amor del mundo. Entonces, evidentemente cada persona somos distintos, habrá personas más cariñosas y menos, pero yo creo que, como tú dices, Ramón, en los centros de día se quiere mucho a los usuarios y se les trata muy bien. Bueno, yo en este punto puedo decirles a todos ustedes que yo, que conozco a Soraya, doy fe de que eso es así, porque ella es afectiva, es una persona cercana, preocupada por los demás, pero por lo demás me gustaría que ella, que conoce la realidad de los centros de día de cada día por la experiencia que tiene acumulada de años, les dijese a todos ustedes que eso es así y se pueden fiar de su palabra, y que si ella tuviese la necesidad de tomar una decisión que involucrase a alguno de los suyos, lo haría. Yo siempre lo he dicho, yo a mi madre se lo digo siempre: te vas a venir conmigo al centro de día. Y yo sí les llevaría a un centro de día. Yo a mis padres sí les llevaría a un centro de día, y te lo digo de verdad, no lo digo porque estemos aquí ahora en la televisión, porque de verdad creo que es un recurso útil, que les mantiene activos, y que además gracias al centro de día vamos a prevenir y evitar una institucionalización de la que estamos hablando, de una residencia. Vamos a conseguir que eso de verdad sea el último recurso, sí, y que llegue lo más tarde posible. Por eso te digo que yo he tenido gente más de 10 años en el centro de día, y que normalmente se van muchas veces ya pues porque fallecen, o porque realmente ya el deterioro es tan grande que sí que tienen que pasar al siguiente nivel, que es la residencia. Pero hoy por hoy creo que el centro de día es algo que sí se debe y se puede recomendar, y es un recurso que tiene ese éxito porque estimulamos, prevenimos y mantenemos activos a los mayores, y a la vez estamos dando un respiro y un descanso al cuidador principal, que nosotros, pues en la Asociación de Alzheimer, siempre, ya sabéis que es un binomio, el enfermo y el
el cuidador, que para nosotros es muy importante. Y no habíamos hablado de que el cuidador familiar necesita mucho ese descanso, ese respiro de esas 4 o 8 horas diarias, claro, que les ayudan a cargar pilas, a que cuando vuelve su familiar a casa, porque eso es lo importante, que siempre vuelven a casa, que siempre permanecen cerca de su domicilio, de su entorno. Al final es un poco lo que se busca. Es como, pues nosotros siempre les decimos, que vienen al cole. Pues al final, como los niños cuando van al colegio y van a la guardería. Muchísimos de nuestros usuarios, yo vengo al cole, pues yo quiero venir al cole el sábado. Muchos que no lo tienen solicitado los fines de semana y lo quieren, porque ellos están acostumbrados, se acostumbran a esa rutina, y de verdad que la mayoría de las veces cuando las familias utilizan el recurso siempre nos dicen lo mismo: ojalá lo hubiera pedido antes, porque ahora me doy cuenta de lo beneficioso que es. Entonces, cuando ellos mismos te están diciendo ojalá hubiéramos venido antes, porque mira, estoy viendo que mi familiar está muy estimulado, que he visto que ha mejorado, que ahora habla más, ahora le veo más receptivo, le veo más ágil, y yo estoy mejor, que es lo importante, que es un apoyo para el cuidador familiar. Y un apoyo, pues bueno, ya sabes tú también que yo soy muy feminista, y al final la mayoría de las cuidadoras son mujeres. Sí. Y muchas mujeres, si no existieran los centros de día, tendrían que dejar de trabajar. Y gracias a que pueden dejar a su familiar esas 8 horas, pues pueden seguir manteniendo su trabajo, y se organizan y piden una ayuda a domicilio, y entonces ya entre el centro de día, la ayuda a domicilio, si encima tengo un grado 3 y tengo el transporte, pues es que ya es la noche y puedo seguir trabajando, seguir cuidando de mis hijos, porque sabemos que la mayoría pues también tienen hijos, y de haciendo todas mis tareas. Entonces me parece que es un recurso estrella, me parece que es maravilloso poder disponer de este recurso. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y has dicho dos cosas que me parece interesante subrayar. La primera, cuidar al que cuida. De alguna forma, el tiempo que el enfermo, que el mayor está en el centro de día, está liberando a su familia, aunque sea para no hacer nada, pero pues quitarse un momento del agobio, porque es insostenible. Y como tú dices, la sociedad ha cambiado, la gente trabaja, hace muchas funciones que antes no hacía, y tiene otra vida social. Y después hay una cosa que es importante y que enlazamos con los centros de día, que es la asistencia domiciliaria. No cabe duda que la asistencia domiciliaria cumple una función importante en paralelo con los centros de día, que puede ser muy importante y retrasar el paso final, que es ir a una residencia manteniendo una buena calidad de vida. Porque no cabe duda que todos estamos en el mejor sitio, es en nuestra casa. Es donde se da la mejor calidad de vida, en términos generales. Entonces, si hay ayudas como esta que dices, pues estupendo. Y entonces, yo ahora mismo, con las explicaciones que he dado, yo creo que nuestros telespectadores estarán pensando lo mismo. Queremos creer, porque yo creo a pies juntos a Soraya, que los centros de día son lugares seguros. Yo, en manos de ella, dejaría a un familiar con entera confianza. Pero, en general, los centros de día, ¿hay suficientes centros de día en este momento en Cantabria? Pues yo te puedo hablar sobre todo de la parte que a mí me toca. Centros de día especializados, no. Porque centros de día especializados en enfermedades neurodegenerativas, pues solo están los de AFA Cantabria, que ahora mismo tenemos 2 en Santander y confiamos ampliar a un tercero, pero realmente centros de día especializados no hay suficientes. Esta es una lucha que se ha hecho durante muchos años, ¿no? Y supongo que las personas con discapacidad puedan decir lo mismo. Entonces, yo más que nada, yo sé que la especialización es difícil y que AFA Cantabria pues trata principalmente gente. AFA Cantabria es la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria. Entonces, hay mucha gente que no tiene Alzheimer, que no tiene nada, que simplemente pues no se va valiendo y tiene que acudir a un centro. Yo hablo en general. Podríamos decir, porque muchas veces no hace falta la gente está perfectamente cognitivamente, que no hace falta estimularle, simplemente
hay que prevenir. Acompañarle. Claro, es algo preventivo y algo para que socialicen, para que no estén solos en casa. Muchas veces sí es lo que tú dices, que simplemente son personas mayores, pero es que estamos hablando de calidad de vida. Entonces, si queremos un envejecimiento activo, saludable, pues estar en casa viendo la tele, sinceramente, depende de qué programas. Este hay que verle, pero otros programas pues nos hacen más daño que beneficio. Entonces, al final, no, la mayoría de la gente debería ir a un centro de día. Sí que es cierto que lo que te decía al principio, Ramón, hay que cambiar mucho la mentalidad de la gente, porque todavía hay mucha gente que es reacia y que tiene esa idea que dices tú, con lo cual, de verdad, yo les invito a que visiten los centros de día, ¿sabes? No hay ningún problema, uno puede ir y visitar el centro de día y decir, pues mira, me gusta, sí que voy a traer a mi familiar. Digamos que hay puertas abiertas y los centros de día hay que ir a verlos para quitar a lo mejor esos prejuicios que se tienen de que son sitios a los que yo no llevaría a un familiar, porque yo creo que de verdad sí que es todo lo contrario. No, mira, yo creo, Soraya, que nosotros iniciamos un camino hace un tiempo con los talleres de la memoria y demás, que están dentro de los centros de día, es, digamos, que el pan nuestro de cada día, ese tipo de estimulaciones. Pensamos que eran muy buenos para la gente que está en casa, la gente mayor, la gente como nosotros, y que esto puede ser una prolongación de aquello. Entonces no tenemos ninguna duda. Ahora sí que hay una asignatura que tienen pendiente los centros de día, y es dar confianza. Dar confianza en todos los aspectos. En el aspecto de un trato de calidad, un trato humano, y no digo yo que ejercer la misericordia, pero ejercer de verdad la justicia social, que sea aplicable a todo el mundo y que todos podamos disfrutar de ella, porque yo creo que es un paso importante. No cabe duda que yo sí que certifico en la medida que yo pueda certificar que los centros de AFA Cantabria cumplen perfectamente esa función. Y yo quiero creer que todos los centros de Cantabria, y que si hay algún caso aislado o alguna exageración, que por favor seamos sensibles y que les corrijamos, pero eso no nos haga perder confianza. Los centros de día son lugares seguros, lugares a los que se puede ir, lugares a los que se ayuda a la gente, y sobre todo son lugares que nos van a hacer más agradable la existencia y van a ayudar a los nuestros, a los que dejamos en casa. Pues bueno, Soraya, tuya es la última palabra. Mía es la última palabra. Yo creo que lo que más explica lo que tú quieres transmitir, que es esa seguridad en los centros de día, es lo que cuentan los familiares. Y los familiares, yo creo que la grandísima mayoría están todos muy satisfechos con los centros de día. Como te decía, siempre dicen ojalá les hubiera traído antes, y siempre tienen buenas palabras y además pues hablan bien de los trabajadores que hay en los centros, de cómo se trata a sus familiares. Entonces no es que lo diga yo, que bueno, pues porque tú confías en mí, pero ciertamente la gente que no nos conoce, pues ella qué va a decir, ¿no? No, lo dicen los familiares, los cuidadores. La mayoría de la gente sale muy satisfecha de este recurso, que está a disposición de todos, porque como tú dices, pues con la ley de dependencia es un recurso que se puede solicitar y es muy accesible, y yo creo que tiene mucho éxito porque ayuda tanto al enfermo como al cuidador. Y de verdad yo invitaría a todo el mundo a que visitara los centros si tiene alguna duda antes de entrar, antes de solicitarlo. Estamos, los directores de los centros de día estamos en la obligación de enseñar el centro y de explicar todas las dudas que tenga el familiar, y una vez que vayan van a ver que de verdad tenemos que cambiar nuestra mentalidad como sociedad y entender que los centros de día es un recurso preventivo para tener un envejecimiento activo saludable cuando no hay ningún deterioro, y para dar bienestar y calidad de vida cuando ya estamos hablando pues a lo mejor de una enfermedad neurodegenerativa. Y bueno, yo te decía que la última palabra, vamos a seguir un poco más, porque me has dado pie con este final que has dicho a decir una cosa. No solamente estamos dando calidad de vida a las personas que van al centro de día. Es muy importante, hay que recalcar que es muy importante que estamos cuidando al que cuida, estamos dando calidad de vida al cuidador.
amigos, van a ver ustedes en alguna parte de la entrevista sobre Impresionar en la pantalla diversos cuadros en los que se muestran algunas cifras de cómo se ha ido expandiendo en nuestra región la ocupación de los centros de día, a quién hay que dirigirse para solicitar que una persona sea aceptada en un centro de día, cosas que nos ayuden a comprender un poco mejor la verdadera labor social de los centros de día. Soraya, muchas gracias. Ha sido un placer, Ramón, como siempre, tenerte aquí. Igualmente, como siempre. Pronto volveremos a tenerte porque vamos a tener un debate ya mucho más serio con autoridades sanitarias para hablar sociosanitarias, para hablar de este tema que, bueno, creo que es un tema que es muy importante y que nos va a ocupar mucho en el tiempo, porque el futuro de la sociedad pues va por ese camino, inexorablemente. Gracias, Soraya. Gracias a vosotros.